Oigan, ¿no sienten que en el colegio muchas veces aprendimos cosas, pero no aprendimos a cuestionarlas? Sí, totalmente. Era como que esto así, y te lo memorizas y ya. O sea, literal, yo la verdad me aprendía solo para pasar las pruebas, nomás no entender algo. Y peor cuestionar, porque nunca nos daban espacio para eso. Exacto, me pasó algo como eso. ¿Y qué te pasó? Estábamos viendo algo de historia y hablaban sobre el reino de Quito, Diferente como. como que era tan seguro que haya existido lo que nos enseñaban. Ah, eso sí me sorprende. Es como una verdad fija, ¿verdad? Sí, pero cuando empiezas a ver de otras perspectivas, cambia bastante. Ok, ahora necesito entender esto bien. Bueno, lo que se cuestiona es que no haya habido pueblos de aquí, Ajá. sino la idea de que todo estaba organizado en un solo reino. O sea, no había un solo proyecto. Exacto, parecía que había muchos grupos distintos. Como Sí, comunidades. sí, como diferentes pueblos y regiones. O sea, eso ya cambia bastante porque uno siempre imagina algo como un reino así, ¿verdad? Sí, como un rey, como un territorio definido. Y una sola organización. Pero aquí no era así. Entonces, ¿cómo vivían estos pueblos? Muchos se dedicaban a la agricultura. En todas las regiones. Dependían, pero sí de algo importante, Eso debe ser difícil en la sierra, ¿verdad? Por eso desarrollaron esas técnicas. ¿Cómo cuáles? como terrazas, por ejemplo. Ah, entonces, ¿en la montaña? Exacto, eso les permitía sembrar mejor. Eso requiere bastante conocimiento. Sí, y demuestran que no era algo importante. A veces uno piensa que eran pueblos simples. Pero no tenían organización. Mi conocimiento del entorno. Sabían cómo adaptarse. Pero sigo con la duda. ¿Quién mandaba? Cada grupo tenía su propio líder. Tipo, como un jefe. Sí, algo así. Entonces no había solo un gobernante. No. Eso rompe totalmente la idea de reino. Exacto. Un reino implica centralización. Y aquí era más avanzado. Cada comunidad funcionaba por su propio. Pero igual seguía siendo realizado. Si había relaciones entre los pueblos, entonces no estaban aislados. No. Había intercambio. O sea, como comercio. Sí, solo el comercio. Entre regiones diferentes. Sí, productos que llegaban de la costa a la sierra. Eso sí es muy interesante. O sea, sí había conexión. Pero no solo un poder. Y la forma en la que tenían de ver el mundo. Y en lo cultural, Muchos pueblos tenían sus creencias. Eran muy diferentes. Sí, eran súper diferentes. ¿en qué sentido eran diferentes? Tenían una relación fuerte con la naturaleza. Tenían, Entonces sería como espiritual. sí, tenían elementos culturales a los que decían sus creencias. Eso es muy diferente a todo lo que se hace ahora. A mí lo que me impacta es algo que no simplifica lo que nos enseñaron. Sí, como si no fuera solo una historia. O sea, cuando en realidad eran muchas, la verdad. Y saben algo, era mucho más compleja la historia. Y luego llegan los incas. Sí, después de todo eso fue la llegada de Yeshua. Ellos sí eran un imperio. Con organización central. Y conquistaron todo. No completamente. En serio. Sí, algunos pueblos se resistieron. Y aún así se adaptaron. Entonces no desaparecieron. Exacto. Imagínense vivir en esa época. Sí, o sea, sin tecnología. Y aún así organizados. Claro, eso demuestra que tenían bastante conocimiento. A veces Sí, como si antes las personas no fueran capaces de hacer cosas complejas. Cuando en realidad sobrevivir en esa época debía ser difícil. Y aún así lograron organizar ciudades, caminos y sistemas agrícolas. Además, en territorios complicados como montañas enormes. Yo todavía no entiendo cómo construían tanto sin maquinaria. Eso demuestra el nivel de conocimiento que tenían. Y también el trabajo colectivo. Claro, porque una sola persona no podía hacer todo eso sola. Exacto, muchas comunidades trabajaban juntas. Eso también cambia bastante la idea que tenemos del pasado.
Sí, porque normalmente nos enseñan que las civilizaciones antiguas eran atrasadas. Pero escuchando todo esto, no parece así. No, simplemente tenían formas diferentes de vivir y organizarse. Y probablemente conocían mucho mejor la naturaleza que nosotros. Sí, muchísimo mejor. Claro, porque dependían totalmente de ella. Sabían cuándo sembrar, cómo aprovechar el agua y cómo adaptarse al clima. Eso sí requiere de demasiada observación. Y demasiada experiencia acumulada durante generaciones. A veces creemos que el conocimiento solo existe si está en libros. Pero ellos aprendían observando y transmitiendo saberes oralmente. Imagínense cuántas cosas se perdieron con el tiempo. Probablemente muchísimas. Y aún así, todavía quedan rastros de esas culturas. Sí, en costumbres, palabras y tradiciones. Incluso en la comida. Exacto. Muchas cosas que hacemos hoy tienen raíces antiguas. Eso me parece increíble. Porque a veces sentimos la historia como algo lejano. Pero en realidad sigue presente. Aunque no siempre nos demos cuenta. También me hace pensar en cómo cambia la historia dependiendo de quién la cuenta. Sí, porque durante mucho tiempo nos enseñaron una sola versión. ¿Verdad? Como si todo fuera completamente seguro. Y cuando empiezas a investigar más, aparecen dudas y nuevas perspectivas. Eso fue lo que pasó con la idea del reino de Quito. Exacto. Porque no solo se trata de inventar las cosas. Sino de analizar mejor la evidencia histórica. Y aceptar que quizás algunas cosas eran más complejas de lo que aprendimos. La historia no siempre es blanca o negra. ¿Verdad? Hay muchísimos matices. Y diferentes formas de interpretar el pasado. Yo creo que eso es lo más interesante de todo esto. ¿Qué cosa es lo más interesante? Que te obliga a cuestionarte. Sí, ya no solo repites la misma información. Sino que empiezas a pensar realmente. Y eso casi nunca pasa cuando uno estudia solo para memorizar. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces solo nos aprendemos las fechas. Pero no entendemos a las personas en las verdaderas que están detrás de la historia. Ni cómo se sentían viviendo esos cambios. Imagínense ser parte de un pueblo y de repente ver llegar a otro imperio. Eso sí debe de haber dado miedo. Sí, y también incertidumbre. Porque no sabían qué iba a pasar con sus costumbres o su forma de vivir. Ni si podrían seguir siendo independientes. Eso hace que todo se sienta mucho más humano. Sí, porque dejamos de ver la historia como algo. Subestimamos eso. Eso sí me deja pensando. ¿En qué, Ali? Bueno, en que tal vez lo que sabemos no es tan seguro. Y saben algo, eso pasa mucho con la historia. Porque cambia con el tiempo. Y depende de lo que también se va descubriendo a través del tiempo. Entonces, si el reino de Quito no fue como nos lo hicieron, ¿Qué más podría ser diferente? ¿Qué más podríamos estar intentando mal? Y saben una cosa, es un problema que tenemos, porque muchas historias no las cuestionamos. tal vez la historia no está completa. Tal vez hay muchas más versiones. Y tal vez... Aún no conocemos toda la verdad. Bueno, dejamos hasta aquí porque ya me tengo que ir. Sí, Yo también. ya me tengo que ir. Sí, yo también. Bueno, Hasta esta la conversación próxima. queda para otro momento. Sí, Hasta luego, bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.